Muy buenas, cuerpillo, ¿cómo estáis? Bueno, hoy traemos de invitada a Diana Alacén. Es profesora, lleva más de 10 años como docente y experta en adolescentes y ayuda a esos padres a entender a sus hijos. Así que, buenos días, Diana, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tania? Encantada de estar aquí contigo. Muy buena, tenía muchísimas ganas porque no sé si tú sabrás ya que yo tengo adolescente de 16 años y conozco muchas madres sin estrés que necesitan este tipo de tips porque la verdad es que es súper complicado llegar a los adolescentes. Bueno, Diana, ante todo quiero darte las gracias por ofrecernos esta entrevista que es maravillosa. Tu contenido me encantan siempre, todos los de tus redes sociales. Y además, también eres autora, ¿no? O sea, ¿cuántos libros tienes ya, Diana? Pues tengo, vamos a ver, he escrito ya, espérate que lleve la cuenta, 6 libros. Lo que pasa es que 2 de ellos los han traducido también al italiano. Ah, O sí. sea que sí, sí. Entonces, pues, pero bueno, realmente escritos llevo 6 ya. Mm. 6 libros ya, madre mía, toda una experta de los adolescentes y entenderlo. Yo sigo mucho de tu consejo a día de hoy y la verdad es que me está funcionando, menos en los días de altibajo, pero me encanta, o sea que tus tips son brutales. Bueno, cuéntame un poquito sobre ti para que te conozcan, Diana. Pues bueno, como bien has dicho, yo soy docente, trabajo en un centro de secundaria y llevo ya pues más de 10 años. O sea que te puedo decir así a voz de pronto que por mis aulas han pasado ya más de 12.000 alumnos. Wow, O sea que imagínate si tengo experiencia ya con los adolescentes. Pero no solo en la materia que yo imparto, que en mi caso es el inglés, sino que además pues todos estos años me han dado los conocimientos que tengo ahora y que puedo comunicar con los padres, porque he aprendido también muchos de ellos. Les he observado, les he analizado, les he entendido, les he escuchado. Entonces todo eso me da ahora la oportunidad de poder llegar a los padres para explicarles qué es lo que pasa con sus hijos, porque me llegan muchos padres preocupados de pues, que mi hijo no estudia, que es un vago, que está todo el día delante de la pantalla, que sale con compañías que no me gustan. Entonces, pues hablo mucho con los padres y les doy bueno, pues algunos consejos para minimizar esos miedos que tienen, que a veces son infundados y que necesitan pues un apoyo, que alguien, fíjate, los padres necesitan que alguien les acompañe de la mano. No solo a los hijos hay que acompañarles de la mano, es que muchas veces a los padres también hay que acompañarles. Entonces, totalmente. pues bueno, pues he aprovechado la experiencia que tengo y esa oportunidad para poder ayudar a otros padres pues, bueno, en el camino de la difícil etapa de la adolescencia de sus hijos. Totalmente. Es cierto, porque es que es súper complicado, pero es que todos hemos sido adolescentes y realmente pues es una etapa que tendremos que pasar y punto. Yo no hace mucho era adolescente y ya, fíjate, ya mis niños son adolescentes ahora. Claro, pero es Eh, el problema, que se nos olvida lo que fue ser adolescente y entonces no pero súper empatizamos rápido, con ello. pero súper Mm. rápido que no se nos olvida. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Hoy vamos a tocar el tema de los 3 miedos de una madre. Sí, Pero, ¿qué nos vas a contar, Diana, sobre esto? pues vamos a ver, os voy a intentar transmitir un poco, pues eso, cuáles son los 3 miedos fundamentales que tiene una madre con respecto a sus hijos. ¿Por qué tenemos esos miedos o qué es el miedo? Tenemos que entender qué es el miedo para poder enfrentarnos a él, ¿no? Si no lo entendemos, difícilmente vamos a poder superarlo. Entonces, Totalmente. los 3 miedos que prácticamente todas las madres tienen, y los padres también, ¿por qué no? Pues el primero sería obviamente que le pase algo a su hijo, ¿no? Que tenga un accidente, que suceda algo y que, bueno, pues que el hijo sufra, ¿no? Ese sería el primer miedo que todas las madres tenemos. Pero bueno, eso es un miedo al fin y al cabo natural. El problema viene con los otros 2 miedos, que son el miedo a que fracase en el futuro, a que fracase con los estudios, a que no consiga un buen trabajo el día de mañana, a que no tenga una economía que le haga ser independiente.
Ese sería otro de los miedos que tenemos las madres. Y ya por último, pues el principal miedo también que tenemos muchas veces es que nuestro hijo no sea una buena persona el día de mañana. Pues eso, que mi hijo me grita, que me habla mal, que da portazos y se encierra en la habitación, que tiene unas compañías que a mí no me gusta, miedo a que nuestro hijo entre en el mundo de las drogas, del alcohol, del juego online, todo esto, ¿no? Esto sería otro de los miedos fundamentales que tenemos las madres. En definitiva, puede haber otros miedos un poquito más pequeños, por así decirlo, pero los tres más grandes, los que todas tenemos, son estos tres. Que le pase algo, es decir, que tenga un accidente, que no tenga un buen futuro laboral y que no sea una buena persona el día de mañana. Ajá. Y con respecto, ya nos ha quedado súper claro y yo pienso que totalmente, es una de las cosas que nos cuestionamos constantemente las madres, pero ay, el niño este que no estudia, hay que ver el niño este lo reverde que está, este niño o esta niña constantemente con las redes sociales. Y ahora, ¿qué tres tipos de reacciones frente al miedo son las que puede caber, Diana? Bueno, vamos a ver, el miedo es un sentimiento o una emoción que todos tenemos, al igual que pues, el enfado, la felicidad, la tristeza, ¿vale? El miedo es una de las emociones que todos tenemos y que no por tratarse del miedo tenemos que negarlas o tenemos que apartarlas a un lado y no asimilar que lo tenemos. Entonces, yo te diría, en la antigüedad, por ejemplo, si nos vamos a la época de la prehistoria, el miedo ayudaba al ser humano a reaccionar ante un depredador, ¿no? Entonces, el estar siempre alerta, el tener miedo y el estar alerta, era lo que les hacía estar a salvo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que hoy en el siglo XXI, obviamente, esos miedos no existen porque no tenemos a un león detrás de la puerta que nos vaya a atacar, ¿no? Pero, sin embargo, sí que tenemos otro tipo de miedos, que es miedo al sufrimiento, miedo a que no nos vaya bien, y ese es, digamos, el miedo principal del siglo XXI. Aparte, por supuesto, pues miedo a que te atropelle un coche, a que te salga alguien y te atraque en mitad de la calle, esos son miedos fundados de alguna manera, ¿no? Pero luego están esos miedos infundados, como digo, que son, pues eso, el miedo al fracaso, al que no nos vaya bien, a que nuestros hijos no sean como nosotros esperamos que sean. ¿Qué pasa? Que el ser humano tiene tres formas de reaccionar ante este miedo. El primero sería, y el más efectivo, sería el de atacar, ¿vale? Enfrentar al miedo, atacarlo, pues ponerse en acción ante ese miedo. El segundo sería la huida, el salir corriendo, ¿vale? Ante ese miedo. Y por último sería la parálisis. Es decir, nos quedamos totalmente paralizados por el miedo porque no sabemos cómo reaccionar y nos quedamos paralizados. Entonces, pues tú imagínate, en la antigüedad, si te aparecía un león, quedarte quieto no era una solución. Y bueno, ¿Sí? pues atacar quizás tampoco lo era, ¿no? Pero salir corriendo sí. Entonces, tenemos que saber, tenemos que analizar esos miedos, porque si los analizamos y los observamos, sabremos cómo tenemos que reaccionar. Entonces, ¿qué hacemos si nos quedamos paralizados? Pues si nos quedamos paralizados, nos convertimos en como hacen los bicho bola, ¿no? Que se hacen una bola y se quedan quietecitos y no hacen nada. ¿Qué pasa cuando ante los miedos que tenemos nos quedamos paralizados? Pues que el miedo nos inunda y cada vez se hace más grande. ¿Vale? Este sería obviamente la solución menos efectiva ante los miedos que tenemos con nuestros hijos, el quedarnos quietos. Luego tenemos el de la huida, ¿vale? No es el caso de que nos están atacando, por lo tanto, no tenemos que salir huyendo tampoco. La huida, como he dicho antes, la huida la podemos utilizar en casos de vernos atacados por otra persona, ¿de acuerdo?
Y luego tenemos, en primer lugar, que es el más efectivo, es el enfrentar ese miedo. Claro, y ahora me preguntarás tú a mí, ¿y cómo enfrentas al miedo? Aquí viene la cuestión de todos los padres, cómo enfrentamos ese Claro, miedo para ayudar a claro, nuestros adolescentes y ayudarnos a nosotros. claro, claro, claro. Vale, pues cómo lo enfrentamos? Bien, primero lo que tenemos que hacer es aceptarlo, aceptar que ese miedo está ahí, ¿vale? Vamos a intentar relajarnos por un momento, coger un momento a solas, sentarnos en el sofá o tumbarnos en la cama y observar ese miedo desde la distancia, ¿vale? Vamos a imaginarnos que somos un pájaro que está observando desde la distancia a ese miedo. Y vamos a analizar ese miedo. Vamos a pensar, a preguntarnos a nosotros mismos si ese miedo realmente es algo fundado en hechos reales o es infundado en pensamientos. Es decir, que la mente nos está jugando esa mala pasada. Analizamos el miedo, eso, sabiendo si es fundado o infundado. ¿De acuerdo? Ajá. Vamos a analizarlo pensando qué es realmente lo que nos preocupa, qué es realmente lo que nos ocasiona ese miedo, que suceda el qué. ¿Vale? Por ejemplo, con el tema de los estudios de los hijos, que eso es el pan nuestro de cada día, como aquel que dice, ¿no? Vale, pues Porque pensamos, perdona Diana, pero es que pensamos muchas veces que porque un adolescente no estudie o esté pasando una mala etapa de su vida, pensamos que es porque el niño o la niña, en este caso el adolescente, pasa completamente de la vida y no tiene aspiraciones y yo creo que esto ya lo hablamos tú y yo en otra de las entrevistas que hicimos, es que detrás de eso es porque viene una secuencia, o sea, una consecuencia de que el niño está sufriendo, ¿no? ¡Ay, perdón! Ay, salud. Salud. Pero puede ser que realmente el niño que no estudia es porque, o sea, tiene algún problema o algo, o se aburre en clase, o mente inquieta. Vamos a ver, es que esto efectivamente sería otro tema a tratar, Tania, y esto es en lo que yo insisto y ayudo muchas veces a los padres, y por eso les digo que cuando tengáis estos pensamientos, contactadme que yo os voy a ayudar con este tema, porque claro, si no conocemos cómo funciona el cerebro de un adolescente, pues difícilmente podremos entenderlo. Y sí que es verdad que los adolescentes la adolescencia es como una montaña rusa, ¿no? Entonces, pues empezaría en la preadolescencia con 11, 12 años, iríamos subiendo en esa montaña rusa de emociones y cuando llegamos a la cúspide, que son los 14 o 15 años, o 13, entre 13 y 15, estamos en la fase más compleja de la adolescencia y por lo general los niveles de estudio y las calificaciones bajan. ¿Vale? Pero es que esto es normal y esto hay que entenderlo y saber por qué ocurre esto. Luego ya la montaña va bajando y ya todo se va asentando con sus cimientos y todo va normalizándose de alguna manera, ¿vale? Y los adolescentes incluso llegan a reaccionar ante el tema de sus estudios. Eso sí, Entonces, se claro, normaliza si llegamos a entender, o sea, entenderlos y posteriormente ayudarlos, porque si no, claro, no se quedan aquí claro. arriba y no bajan. Claro, claro, es que si no aprendemos a acompañar a nuestros hijos, a saber qué es lo que les está pasando para poder ayudarles, entonces, ¿qué pasa? No solo que se quedan aquí arriba, sino que aunque bajen, la relación que tú tienes con tu hijo ya se ve dañada. Se ve dañada para Totalmente, siempre, ¿vale? totalmente. Porque la adolescencia es una fase crucial en la vida de nuestros hijos, ¿vale? Desde los Total. 0 a los 3 años es una fase muy importante, pero es que la adolescencia, digamos que es esa segunda oportunidad que tienen las personas de aprender lo que necesitan para el resto de su vida. Entonces, es una época súper, súper trascendental y que debemos de llevar con mucho cuidado si no queremos que nuestro hijo el día de mañana tenga que depender de otras personas o no sea autónomo o se convierta al final en un sumiso de su pareja o de su jefe.
¿me entiendes? Entonces, si no cuidamos mucho la época de la adolescencia, vamos a construir un adulto pues que no va a tener una buena autoestima, y si no tienes una buena autoestima, Totalmente pues cierto. no vas a Vamos, ser lo feliz que uno quisiera, ¿no? yo lo verifico, o sea, yo tuve una adolescencia súper mala y yo era una niña muy tranquila, pero sí que es cierto que carecía de muchísimas cosas y como no sabía entenderme a mí misma, mis padres tampoco supieron entenderme a mí, es Claro. cierto que fracasé en muchísimas cosas a día de hoy, gracias a Dios, con muchísima ayuda y mucho Claro, porque leer, ya pero has bajado de esa montaña rusa yo bajé y así, has llegado. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Que tienes que llegar a los 30 o a los 40 para darte cuenta de muchas sí, cosas? ¿No sería totalmente. mucho mejor facilitar ese camino desde los 14, 15 años? Porque es una época en la que las personas están buscando su identidad. Entonces, si tú no le ayudas y le das el espacio que necesita para encontrarse a sí mismo, pues al final se va a convertir en la persona que tú quieres que sea, pero no en la persona que él Que él mismo quiere quiere, ser. completamente de acuerdo. Vamos. Claro, Bueno, entonces, pues nos vamos por las ramas, ¿verdad, Tania? no, total, o sea, no, esto es súper interesante porque muchas veces estas cosas hay que tocarlas porque la teoría es muy fácil, pero ahora es la práctica. Y yo Claro. pienso que a través de, pues, de nuestra propia experiencia ayudamos a muchos que se sientan identificados, ¿no? Y claro, esto es parte de la vida, pero siempre es bueno aprender cosas para rectificarlo cuanto antes. Y con todo esto, Diana, ¿qué soluciones podemos buscar a los Sigo, padres? sigo Ah, con el sí, análisis ese de los miedos que sí, tenemos. perdóname. Sí, Hemos dicho, sí, porque ya nos hemos ido para otro lado, pero sí, sí, bueno, hemos perdón. hablado de cuestionar si ese miedo que tú tienes es fundado o infundado Eso. en tu pensamiento. Si realmente qué es lo que te preocupa, de que vaya a suceder el qué, ¿vale? Ujú. Tenemos que analizar, a ver, ¿qué es lo que realmente me preocupa? Que suceda qué, ¿vale? Eh, Pensar en cuántas posibilidades hay de que realmente ese miedo que tú tienes se haga realidad, ¿vale? Eh, ¿Cómo podríamos evitar, si eso sucediera, cómo podemos evitar que ese caso se dé? ¿Vale? Por ejemplo, pues el hecho de que mi hijo no consiga el trabajo que yo quiero que consiga, ¿vale? O que sea un fracasado el día de mañana, o que se meta en el mundo de las drogas, o se vuelva un alcohólico. Es decir, ¿podemos evitar que eso suceda realmente? ¿Podemos evitarlo? ¿Desde los padres o Y desde si los niños? O sea, desde los padres, es decir, por eso te digo que no podemos controlar, no podemos controlarlo todo, ¿vale? Y en el caso de que sucediera, ¿vale? En el caso de que tu hijo fracasara en el futuro, de que le diera por beber alcohol, ¿qué soluciones puedes poner tú ante eso? Entonces, acompañarlo, ¿no? Sobre todo claro, entenderlo si y acompañarlo. analizamos todo esto, si analizamos todos estos miedos, vemos que realmente el que tu hijo se meta en drogas, no hay tantas probabilidades de que eso suceda. Vamos a analizarlo, vamos a poner los pies en la tierra y ver, vamos a ver cuántas personas conozco yo que los hijos lleguen a estos temas. Y si es que han llegado, ¿por qué ha sido? ¿Vale? Porque muchas de las veces cuando esto sucede, cuando los chavales llegan a necesitar esas drogas o fumarse esos porros, es porque no han tenido una buena base en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto no suceda? Pues voy a empezar a trabajarme, voy a empezar a entender a mi hijo, voy a empezar a hablar con Diana para que me explique cómo hago para que Totalmente. Claro, o sea, para que es que muchas veces pensamos que es lo que hay que ver niños, pero en real, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que lo estamos proyectando nosotros. con los niños. Porque Claro, yo claro, pienso que detrás de un niño con problemas de droga y gamberradas y demás, es detrás de unos padres que tienen las emociones un poco que no las tienen asentadas. claro. ¿Cuáles son las personas que de adultos necesitan estar tomando pastillas y antidepresivos, Tania? Son aquellas Muchísimas, personas que no han sabido gestionar sus emociones. completamente. Entonces, si no aprendemos a gestionarlas primero a nosotros mismos, ¿cómo vamos a enseñarles a nuestros hijos? Esto es igual que cuando vas en el avión y te dicen que cuando salen las mascarillas, que primero te la pongas tú
y cuando ya te la hayas puesto tú, entonces se la pones a tu hijo. Es que tú no puedes atender a tu hijo si primero no te has atendido a ti mismo, ¿vale? Y Cuánta una de razón. las formas de ayudarte a quitarte esos miedos es pues pensar con la realidad, pensar si esto se diera, qué es lo que puedo hacer para solucionarlo, cómo podría, qué plan B tendría yo para solucionar este problema si realmente se me diera. Y bueno, pues eso sería un poco las soluciones que propongo a los padres que tienen estos miedos. La primera, como he dicho, observar el miedo desde lejos, ¿vale? No sufrirlo, sino verlo desde fuera, como si fuera una película. Y luego analizarlo y hacerte estas preguntas que te he comentado antes, ¿vale? Y ya por último, pues pensar en qué acciones puedo llevar a cabo para minimizar este miedo. ¿Vale? Pues en este caso, pues para dejar de tener el miedo de que mi hijo sea un fracaso el día de mañana, voy a ver si puedo cambiar mi forma de pensar, ver el lado positivo, ver cómo puedo solucionarlo, ver cómo puedo entender a mi hijo para acompañarle, para ayudarle. Es decir, piensa en qué soluciones reales puedes darle a Tratarme esto. yo primero, ¿no? Tratarnos nosotros y ya cuando tú te entiendas a ti, pues ya posteriormente entiendes a tu propio hijo. Claro, claro. Si esto es, mira, esto es como cruzar el río del miedo, ¿no? Total. Cruzar el río del miedo, pues dar ese paso es difícil, no es fácil porque pues tienes miedo de, pues qué te digo yo, de que la corriente te vaya a llevar, de que te salga algún pez que te muerda o alguna criatura submarina que te arrastre, en fin, cruzar el río del miedo no es fácil, pero lo peor que podemos hacer ahora mismo es quedarnos en la orilla. ¿Vale? Porque si nos quedamos en la orilla, nunca vamos a llegar a esa tierra de valientes. Tenemos que cruzar el río, mirar al miedo de frente, pero para mirarlo de frente tenemos que entenderlo, observarlo, analizarlo y buscar las soluciones. Ser un poco Y eso, humilde, mirarnos al ombliguito, que no siempre es el ombligo de enfrente, sino el propio nuestro, que es lo que nos falta a nosotros mismos claro, para que nuestros hijos, pues una vez que te entienda, que ellos sepan también. Yo siempre lo pongo mucho con ejemplo de eso. Cuando mi hija, por ejemplo, no se entiende, tuvo una mala época en su estudio, por si a alguien le puede resonar. Y evidentemente las circunstancias que estábamos viviendo en casa, pues que la abuela tenía pues 52 años, se vino a vivir con nosotros durante sus últimos días y es que lo estuvimos pasando muy mal. Esto parecía de risas y demás, intentando que el ambiente estuviera bien, pero realmente yo estaba destrozada por dentro. Yo estaba estudiando, estaba trabajando y efectivamente yo estaba muy mal. ¿Cómo lo proyectaba? Pues que mi hija claro. fracasó completamente los estudios y entonces, claro, tuve que mirar y dije, sí, vale, hasta aquí, ¿qué es lo que estoy fallando yo como madre? Evidentemente era eso, me había ido completamente, me dejé completamente y Claro, claro, es que, Tania, los miedos pueden estar fundados o bien en el pasado o bien en el futuro. Es decir, en el pasado porque te ha pasado algo, valga la redundancia, te ha pasado algo anteriormente que te ha creado un trauma o una preocupación y no quieres que eso se repita con tus hijos, ¿no? Entonces, claro, ese es un tipo de miedo, miedo a lo que te ha pasado a ti y que no quieres que se repita en tus hijos, que ni mucho menos tiene por qué repetirse. Tus hijos son tus no, hijos y tú eres tú. Y luego tenemos otro miedo que es cuando pensamos en el futuro. ¿Y qué va a pasar ahora con el coronavirus? Dios mío, la vida va a cambiar, el mundo va a cambiar, la economía ya no va a ser la misma. Entonces son miedos que se basan o en el pasado o en el futuro. Porque si yo te pregunto a ti ahora, Tania, ahora mismo tú tienes miedo de algo, ahora mismo, no, ¿sientes miedo? pues la ¿Tienes verdad es miedo? que no, Estás hablando conmigo. ¿Tienes miedo? ¿Te estoy dando miedo yo? no. Ahora aquí en Claro, el presente de claro, mi ser, no, para nada. claro. Entonces, si aprendemos a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, nos daremos cuenta de que los miedos son una percepción, una Sí, ilusión que nosotros tenemos, pero no son reales. no son No nada son reales. reales. O son del pasado Que y ya han ya no pasado, existen, o total. pertenecen al futuro
o pertenecen al futuro que tampoco existe el futuro. También ha llegado. Claro, Completamente. Es cierto, es que muchas veces hay que ver este niño que no va a tener un futuro, no sé qué. ¿Cuántos niños no han estudiado y después a sus 22 años son emprendedores y le van la vida estupendamente? O son niños que se aburrían en el instituto, pero es que es cierto, es que hay que mira, entender. yo te voy a contar, sí, sí, te voy a contar una anécdota que me ha pasado a mí misma y a todos mis compañeros. Yo, bueno, pues en casa, en mi época, todo el mundo teníamos que ir a la universidad. El que no iba a la universidad era como, Un fracasado. este es un fracasado, no sabe nada. Bueno, pues resulta que teníamos un compañero que era pues el que iba muy flojillo, que le costaba mucho, que no llegaba, el pobrecillo pues no llegaba, le costaba mucho, ¿vale? Entonces al final acabó dejándose los estudios, nosotros, todos mis compañeros y yo, nos fuimos todos a la universidad a sacarnos nuestra carrera universitaria. Vale, pues ese fracasado, entre comillas, es la persona que nos instala a todos la calefacción. ¿Vale? A todos los universitarios es la persona que nos instala la calefacción en casa, las bombas de agua, los aires acondicionados. Y ese fracasado está ganando 3 veces más que nosotros que hemos ido a la universidad. Completamente, no tiene que ver. Y seguro que hace lo que a él le gusta, es Claro, lo que él eligió. claro, y a él no le gustaba estudiar, no se le daba bien, bueno, pues no le gustaba y eligió otro camino al que se dedicó en cuerpo y alma. Claro. Y ese chaval, ya te digo, bueno, ese chaval, ese hombre ya, pues te repito que está ganando 3 veces más que nosotros, los universitarios. O Universitario, sea que, claro, y aparte desde su pasión, porque muchas veces que pensamos que sí, si nuestro hijo el día de mañana, yo qué sé, trabaja como en la hostelería, hombre, pero es que si le hace feliz trabajar en la hostelería, porque tiene que sacar una carrera universitaria o porque tiene que hacer unos estudios. Lo bueno es que una persona siempre aprenda, pero de un sector donde le apasiona, porque claro. a lo Claro, pero si nos empeñamos en llevar a nuestros hijos por el camino que nosotros queremos que vayan, no les estamos dejando espacio para que se conozcan a sí mismos y para que sepan qué es lo que les que es gusta lo que él quiere. y cuáles son sus dones. Total, Entonces, les estamos quitando una oportunidad a nuestros hijos, total. totalmente. Vale que lo hacemos desde la mejor intención, que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero es que sin darnos cuenta les estamos, perdóname la expresión, pero les estamos amargando la vida. Total, muy cierto. O sea, yo desde que te estoy siguiendo he cambiado muchas cosas ya, Diana? Y las que me quedan. Yo siempre pienso que el autoconocimiento y el crecimiento personal es un mundo que no para nunca de crecer porque es que es muy complicado. O sea, la teoría no lo sabemos mucho, ¿eh? Yo me sé muchas teorías, pero el llevarlo a cabo es lo más complicado y como siempre digo, que cada vez que nos equivoquemos, porque yo me equivoco muchísimo como madre, porque nosotros pensamos que es lo mejor para ellos, pero a lo mejor igual me estoy equivocando y yo siempre se lo digo a mi hija y a mi hijo, cuestionarse todo lo que yo os diga, porque a lo mejor yo te digo que hoy hagas esto, lo otro, pero yo siempre digo, ¿qué es lo que quieres hacer Ya, tú? pero Tania, ¿sabes qué pasa? Que nuestros hijos, aunque no nos lo digan, nuestros hijos nos adoran, nos Sí, respetan, nos observan. Entonces, para ellos, aunque no te lo demuestren ahora, es súper importante todo lo que tú le digas. sí, Entonces, si ellos saben que sacar una carrera universitaria a ti te va a hacer feliz, lo van a intentar. ¿Y qué es lo que pasa? Que si en ese intento no se ven capaces, se van a sentir unos fracasados, van a sentir que te han decepcionado a ti. claro, Fíjate. Entonces, no podemos hacerle eso a nuestros hijos. No podemos decirles, me gustaría que fueras esto. No. Tenemos que decirle, busca tu camino, hagas lo que hagas, yo te voy a apoyar. apoyar, Y si necesitas ayuda, me la pides, ¿vale? Pero tiene total, que salir de él el que te busque a ti para que le ayudes, ¿vale? Tú puedes sí, acompañarle. A ver, hay que poner normas y límites en casa en la total, convivencia, ¿vale? Pero a la hora de que él decida su futuro, tienes que dejarlo en sus manos.
Totalmente, o sea, que ellos elijan, eso sí, ¿eh? También veo muchísimo que en la época, en el mundo que estamos ahora, que cada vez los niños maduran mucho más tarde. Mm, Cada uno tiene su curso, porque hay niños que maduran antes que otros y demás, pero sí que es cierto que hay veces que hay que meterle un poquito la pullita, de, che, que tú ya vas creciendo y tú tienes ya una edad que te tienes que hacer cargo de ti mismo. Y muchas veces, sobre todo lo digo por las madres que somos tan sobreprotectoras, en algún momento me incluyo, queremos darle tantas comodidades que lo estamos haciendo unos inútiles. totalmente. Es que hay que dejarlo, pero decirle también, que yo te dejo, pero que sepas que hay responsabilidades. Que yo siempre, como le digo a mi hija, indaga mucho, aprende mucho, cuestiónate las cosas, porque cuando llegas para llegar a tu misión, porque todos nacemos con un propósito, pero tienes que ir dando pasito a pasito, pequeños pasos que te van a llegar aquí. Si tú durante todo Mm. este periodo no haces nada, no pretendas llegar aquí. Entonces, ponte una meta y la verdad es que mi niña, por ejemplo, en este aspecto cambió brutalmente y mi hijo igual. O sea, que cada día, desde que los dejé con total libertad de que eligieran, o sea, sacan muy buenas notas, pero yo no estoy orgullosas por ello, por las notas que sacasen. Estoy orgullosa porque aprenden, o sea, se cuestionan las cosas, indagamos, disfrutan. O El sea, ellos... esfuerzo. Hay que reforzar mucho el esfuerzo, no los resultados, sino el Ahí esfuerzo. está. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho con mi hijo. A mi hijo le cuesta mucho, por ejemplo, las matemáticas. Le cuesta horror en las matemáticas. Entonces, cuando alguna vez ha llegado y ha suspendido algún examen, nunca se me ha ocurrido decirle, jolín, es que hay que ver, pues es que tienes que estudiar más, que al revés, le he dicho, bueno, no te preocupes, yo sé que te has esforzado por hacer este examen bien y para mí es lo que cuenta. Claro. Y estoy segura de que si te sigues esforzando, seguro que lo sacas. Y cuando me ha llegado a casa con un 8 en matemáticas, no le he dicho, wow, qué bien ¡Ah! has sacado un 8. No, No, le he dicho, muy bien, porque te has esforzado y has conseguido lo que tú querías. ¿Vale? total. Pero no hago una fiesta porque tenga un 8 por el resultado en sí, sino que le sigo premiando el esfuerzo que ha hecho y le hago ver que los esfuerzos al final tienen su recompensa, que Total. si nos rendimos, pues nada, pero si él saca un 4 habiendo estudiado y le regaño y le digo, es que tienes que estudiar más, es que tienes que... Pues claro, él Se mm, frustran. por no hacerme, por no, ¿cómo se dice? Por no, ay, que no me sale la palabra. Porque yo no esté Por no fallarte descontenta, a ti, a lo mejor, no ¿no? fallarme, eso, que no me salía, por no fallarme a mí, le anulo, se anula. ¿Me Claro, entiendes? Se anula y dice, es que no puedo hacerlo. Pero sin embargo, aunque haya sacado un 4, yo le reconozco que se ha esforzado y de que estoy segura de que si sigue esforzándose al final lo va a sacar y de que si necesita ayuda yo se la voy a brindar, pues al final totalmente. el crío lo ha sacado. Ellos se lo Lo ha sacado. sacan. Mm. Completamente. Yo eso lo hinco mucho pie también en casa igualmente. O sea, yo siempre le digo, para mí quien te pone la nota es una perspectiva de esa persona. Para mí una calificación de un niño no determina el grado de inteligencia desde mi punto de vista, porque yo pienso que cada profesor pues tiene su calificación y su forma de Es llevar un su mero número. trabajo, pero para mí es que no deja de ser un número y yo les refuerzo mucho a mis hijos el tema de, joder, tío, que es que tú te lo puedes sacar si tú quieres, o sea, que a ti nadie te va a decir si puedes o no puedes, que solo te lo vas a decir tú y sobre todo eso, la cultura, que indaguen, que vayamos a algún sitio y experimenten. Para mí eso Sí, tiene mucho sí. más valor que otros niños que sacan notas muy altas y mi hija dio un tiempo que sacaba notas muy altas, pero después tú le preguntabas Claro. y Es no que hay que sabía. alimentar otras cosas, hay que alimentar otras cosas también, aparte de las Claro. calificaciones. Mm. Bueno, Diana, vamos a dejarlo hasta aquí porque esto es un temazo. A mí me encanta, siempre aprendo muchísimo de ti. Y nada, me gustaría que dijeras dónde te podemos encontrar para todos aquellos padres que necesiten un acompañamiento. Yo siempre hablo de acompañamiento para ayudar a sus hijos, adolescentes, pero primero que se ayuden a ellos mismos. ¿Cómo te pueden encontrar?
Pues mira, yo estoy tanto en Instagram como adolescencia_positiva y luego pues tengo la página web que es adolescenciapositiva.com y donde ahí pues podéis conocerme un poquito mejor. Bueno, tú ya me conoces fenomenal, pero bueno, para los demás que Sí, me conozcan un poquito mejor y sí que animo a todos a que entren en el método EAR, que es el método que utilizo yo para motivar a mis alumnos en las aulas, que entre, que lo conozcan, porque les puede ayudar mucho, mucho con el tema de la motivación en los estudios y sus hijos y luego quitarnos estos miedos que tenemos y ayudarnos a enfocar todo esto que hemos estado hablando hoy. totalmente. Bueno, pues ya sabéis, nos despedimos aquí. Muchas gracias, Diana, y gracias a todas estas Gracias. personas que nos escuchen. Y nada, ya sabéis dónde podéis encontrarla. Dejaré el enlace justamente aquí debajo. Y nada, poneros en contacto con ella porque vais a aprender lo más grande. Yo ya lo hago con ella y la verdad es que en tan poco tiempo he aprendido muchísimas cosas y te lo tengo que agradecer, Diana. Así que muchas gracias Nada, a y ti. un besazo muy Un grande. beso, Tania. Chao, Chao. chao. No sé, momentito, que cómo paro esto. Aquí.